Agradecerles su compromiso, recordar que nos encontramos en el tecnólogo de análisis y desarrollo de software con las fichas 3070-262 y la 3070-263. Recordar que nos encontramos hoy 25 de febrero del 2025, que la idea, digamos como tal, es desarrollar la sesión acorde con nuestro programa de formación. Para la noche de hoy tenemos dos evidencias de tipo técnico, una que es la ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y las listas de chequeo para la evaluación de proveedores y la propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Nuestra agenda para el día de hoy, nuevamente pues la bienvenida para todos, la socialización de evidencias, conclusiones, guía, material de formación y al finalizar, como es habitual, la resolución de dudas e inquietudes. Recordar que estamos en la fase de análisis, la actividad de proyecto 2, el resultado de elaborar la propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. Nuevamente recalcarles que nos encontramos en la parte de análisis de la información, entonces por ende esta parte pues también es importante dentro del desarrollo. Entonces uno de los roles, digamos, que se pueden desempeñar es como analista de información. Entonces por ende la creación y la importancia de desarrollar estas evidencias. Entonces el tiempo de lapso ideal ya se encuentran habilitadas en plataforma, pues para que de paso si pueden verifiquen que se encuentran desde hoy 25 de febrero hasta el 11 de marzo del 2025, las dos evidencias. Bueno, entonces, como ya saben, o espero que hayan podido validar tanto la sesión, la grabación de la anterior, como el resumen. En el resumen siempre les coloco pues un material de apoyo pertinente al desarrollo de la evidencia como tal. Nuestra primera evidencia como tal es una ficha técnica de los elementos, de los productos requeridos, en donde hace, digamos, como alusión a todos los elementos que hay que o que posiblemente hay que contemplar a la hora de desarrollar un proyecto de software. Como es habitual, nuestro material de apoyo se encuentra completo. Les digo, es un material de apoyo que ustedes pues pueden complementar con información académica, preferiblemente de libros. En internet se consigue buena, mala y pésima información, pero entonces la manera, digamos, de saber el origen, pues está, digamos, por lo general en los libros. En inglés hay muy buen desafortunadamente, digamos, en el tema de programación y documentación, en inglés se encuentra pues bastante información. Entonces, de ahí también siempre recalco la importancia de bilingüismo en el desarrollo de la formación. Listo. Como tal, la primera evidencia, pues, ¿qué es lo que se pide, digamos? Entonces, como espero que entiendan, digamos, les muestro qué es lo que se pide en las evidencias y pasamos al ejemplo, pues, para desglosar eh, al detalle, en lo posible, qué es lo que se espera que ustedes envíen como mínimo en las evidencias. Entonces acá como tal, eh, lo que se solicita es un documento donde tenga una descripción, características y funciones pues del determinado producto. En este caso, como espero que y he por ahí visto, digamos, ya algunas evidencias, espero que ya, creo que estamos al día en calificaciones. Hoy terminé, habían algunas evidencias que faltaban por calificar y la idea es pues tomarme el tiempo y leer los insumos que ustedes envían y pues tratar de dar una reflexión, una retroalimentación, en ocasiones algunas sugerencias que les sirvan pues para el desarrollo de su proyecto de formación. Esa es la idea de la retroalimentación. Como tal, entonces, pues prima acá que se elabore, digamos, una ficha donde existan unos conceptos como la descripción, características, funciones y
que sea un documento horizontal como tal. Entonces puede ser apoyado de tablas, de texto, y el formato, digamos como tal, ideal, puede ser en PDF o en Excel. ¿Qué es lo que, el instrumento de evaluación, como siempre, es la lista de chequeo? Entonces, la sumatoria de todos los ítems, pues nos da la valoración. Entonces, uno abre la lista de chequeo y valida qué puntos o qué aspectos, qué indicadores de logro cumple, pues para que le dé la sumatoria. Entonces, recordar que con el 70% del cumplimiento se aprueba una evidencia, ¿sí? Entonces, la primera, pues, si el documento, pues, como todos los documentos de presentación, las actividades debe tener una presentación básica que ya hemos abordado a lo largo de las evidencias. En ocasiones hay evidencias que envían, bueno, que son, por ejemplo, puede ser una imagen, a veces puede ser una fotografía, pero recordar que se le debe agregar pues la contextualización, la presentación adecuada del documento, ¿sí? Que tenga un doliente, es decir, cuál es el autor y a quién va dirigido. Es lo mínimo, digamos, que se pide en cuanto a las normas básicas de presentación, lo cual pues acá en este caso pues tiene un peso del 10%. Y como tal, perdón, una ficha técnica de los productos, que es cuáles son los insumos que se van a trabajar, digamos, o van a ser requeridos de acuerdo al proyecto. No todos los proyectos son iguales, cada proyecto es particular, no hay una fórmula, digamos, mágica o una lista, pero sí hay una serie de pasos que nos van a ayudar a construir de la mejor manera dicha ficha técnica como tal. Eh, las listas de chequeo como tal son adecuadas y también son una manera de verificar que los cumplimientos o que los elementos desarrollados, los instrumentos, los productos requeridos, pues cumplan su función o cumplan la razón de ser, cumplan con las expectativas. Como tal, esa lista de chequeo pues cuenta con una puntuación un peso del 40%. Y al final que se presente una ficha donde esté la descripción, características, funciones de un determinado producto, pues el cual pues va a ser desarrollado. En este caso, recordar que los entregables, que los proyectos, digamos, que les va a dar viabilidad, pues han de ser de desarrollo, ¿no? Naturalmente. Hay proyectos que también puede ser una modificación de otros, puede ser la adición de un módulo, pero naturalmente que sea un avance, digamos, significativo. Lo ideal, esta es una actividad académica de aula, pues es que cada cual, cada grupo, los grupos autónomos de estudio, siempre he dicho que son buenos, eh, puedan crear, vamos a ponerse de acuerdo y desarrollar un proyecto pues, que sea coherente, que esté a la altura de un tecnólogo. Recordar que un tecnólogo, pues si se hace el proceso debido de homologación, pues prácticamente es media carrera universitaria. Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, tampoco las evidencias pues deben ser o debemos quedarnos con lo básico, procurar ir un poco más allá de lo que pues se pida. Y yo lo que les digo, acá les pido sobre lo básico, pero la idea pues es que ustedes también puedan ampliar un poco los contenidos. Bueno, voy a pasar al primer ejemplo. El primer documento, espero que se visualice bien, regálenme un segundo, válido que estemos todos. Ok, listo. Entonces el primer documento, recordar que cada ítem pues suma a la hora de la verdad. Entonces, bueno, pues la presentación, entonces, nuestra portada de tener la identificación adecuada. Recordar que este material se lo anexo, al igual que el resumen anterior, en un enlace
de material de apoyo. ¿Listo? Entonces, recordar que se puede desarrollar por GAES. Entonces, si lo desarrollan por GAES, por grupos autónomos de estudio, en el documento pues agreguen los integrantes y cada uno, pues no sé, digamos, cuál es la conformación todavía, cada uno de los integrantes pues sube ese documento. Por lo general también otra recomendación es que si lo suben, por ejemplo, lo subieron el lunes, lo desarrollaron el lunes, ya lo tienen desarrollado, traten de subirlo todos porque la retroalimentación por lo general es la misma para todos, entonces quedaría, digamos, alguien por retroalimentar y cuando lo vuelvo a enviar tocaría buscar la retroalimentación. O sea, es un reproceso para mí. Entonces, si lo hacen en grupo, pues tratar de enviarlo por lo menos el mismo día para que la retroalimentación pues sea realizada también en ese mismo día. La fecha, la versión del documento, yo digo que también las versiones son importantes y como tal, cumpliendo, digamos, con los requerimientos de la evidencia, pues una descripción. En este caso, eh, con el ejemplo, digamos, que tomo yo, que viene acá a colación, es acerca de un sistema de gestión de inventarios. Entonces, la evidencia pues va enfocada al desarrollo de ese sistema de gestión de inventarios. Entonces, es como un ejemplo, digamos, que tomo, pues para eh, aterrizar todos los conceptos. Entonces, en este caso, eh, la idea es desarrollar un sistema de gestión de inventarios que sea una aplicación web pues, para brindar un control en tiempo de los productos pues, de un almacén de una empresa. Entonces, lo ideal es que exista esa descripción. Es como usted presentando, digamos, este informe pues, a un potencial cliente. Entonces, usted tiene que tratar de engancharlo con esa descripción pues, para que le entienda. Acá a veces, pues bueno, depende, digamos, de lo que usted vaya a presentar. Si usted es muy técnico, en ocasiones, enreda mucho a veces al cliente a nivel, digamos, del que paga, digamos, del gerente, podría ser que por lo general no está muy asociado a cierta terminología. Entonces, un lenguaje natural, un poco menos técnico, facilita el flujo de información y a veces, digamos, una de las falencias que hay en ocasiones es ese transmitir con la terminología adecuada, precisa, pero no tan técnica en ocasiones, pues para que pues entienda la otra persona que nos escucha, digamos, del otro lado, esa descripción o esos productos. Entonces, acá como tal, pues naturalmente es eh, resaltar cuáles pueden ser los beneficios o cuáles van a ser más bien, porque tenemos que empoderarnos y estar convencidos desde nosotros, desde ahí se transmite la confianza, desde que qué beneficio va a obtener si adquiere ese producto. Entonces, lo ideal es que pueda optimizar, mejorar la precisión, que ofrezca, digamos, acá hay varios aspectos que son importantes, algo que sea un entorno seguro, que sea escalable, que permite integración con otros sistemas. No puedo ser hoy en día con el tema de los desarrollos, el tema del desarrollo web, no puedo ser yo una isla aparte, porque el mercado, digamos, como tal, no es la dinámica, digamos, que se maneja. Anteriormente, sí, por ejemplo, teníamos desarrollos de Apple o teníamos desarrollos que eran independientes, pero la tendencia como tal es que sea multiplataforma, que yo pueda escalar, que yo pueda integrar con otros elementos. Entonces, por ende, de ahí, digamos, esa importancia de recalcar, digamos, y de realizarlo, llevarlo a la práctica, integrar, digamos, que permita esa conectividad y que sea escalable como tal. Y pues de acuerdo, digamos, cada proyecto, lo que yo digo, cada proyecto ha de ser diferente.
como tal, pues ha de cumplir con unos objetivos, en este caso, de eficiencia operativa, de visibilidad en el tiempo, de mejora de toma de decisiones y de seguridad y control. Entonces, esos objetivos, pues, han de ser, digamos, el corazón del desarrollo y han de ser, digamos, supremamente importantes para presentarlos a la hora de realizar, digamos, esa lectura con el cliente. Avancemos un poquito, igual el documento les queda. Entonces, hay unas características, una tabla, digamos, que describe, pues, características y tiene una descripción detallada. Entonces, en cuanto a la gestión del producto, por ejemplo, entonces, que permite el registro y el seguimiento detallado de cada producto a través de un código único. Entonces, acá lo que se trata es de detallar esas características que ha de tener el producto. Entonces, ¿cuáles son esas características? Por ejemplo, que incluye el nombre, categoría, proveedor, otros costos. Recordar que este es un ejemplo de un sistema de gestión de inventario, es decir, cada ha de tener una descripción y unas características diferentes. En cuanto a control de entrada y salidas, entonces que sea automatizada la actualización, por ejemplo, del inventario con cada transacción, sea de entrada o de salida, que se registre los datos en tiempo real, pues para reflejar con exactitud los cambios en el stock, que eso es supremamente importante. Lo que les decía yo, por ejemplo, acá saliendo un poco y entrando, por ejemplo, el tema bancario. Pues acá, a pesar de que las transacciones también son importantes, pero en el tema bancario, imagínense, una transacción de mucho dinero, pues, y que no sea, que no se refleje, digamos, en tiempo real, pues genera pérdidas tremendas. Entonces, en un sistema de gestión de inventarios, esos son puntos que hay que contemplar. Bueno, otro elemento, reportes personalizados, por ejemplo, generar informes, eso va de acuerdo también con los requerimientos, pero por lo general, eh, si yo tengo una información, si no puedo tener algunos indicadores, si no puedo tener control de esa información, no me sirve de nada. O sea, el tener ese manejo, tener ese control, tener esa información de manera asequible, lo cual es un informe, pues ayuda, digamos, también de manera significativa. También en temas de seguridad, por ejemplo, alertas automáticas que sean, por ejemplo, por correo electrónico o dentro de la misma plataforma, pues cuando, por ejemplo, un inventario, en el caso de un producto que está por debajo del umbral mínimo configurable. Entonces se supone que como es un control de inventarios, la idea es tener siempre a disposición X producto o todos los productos, entonces cuando ya se bajan mucho, pues se puede configurar para que le envíe inclusive hasta al mismo proveedor los productos, en el caso de que sea, digamos, suponiendo una ferretería. Entonces le envía, digamos, al proveedor, claro que eso debe pasar por filtros, se puede realizar. Por ejemplo, digamos, lo ideal sería que se hiciera automático. Hay una práctica, digamos, que se usa o que se ha utilizado mucho en Estados Unidos, que es el just in time, justo a tiempo. Entonces, a veces ese just in time es, por ejemplo, que suponiendo van a armar un vehículo, un carro, eh, se compone de diferentes elementos que los ensamblan en una planta ensambladora. A veces la planta ensambladora no tiene todos los elementos, entonces que trae las llantas de un lado, que trae los radiadores, que trae el motor, o entonces diferentes elementos que no puedan fabricar. Entonces todo se programa para que llegue en determinada fecha y no haya tanto stock, tanto inventario, para que no genere, digamos, en una empresa que saca, bueno, en Estados Unidos o en China, que ya son bastante industrializadas las producciones. Imagínense tener 6 meses un motor arrumado, digamos, organizado allá. No, pues genera costos, genera espacio, genera manejo. Entonces, si se programa o se trata, acá estamos hablando de supuesto, lo ideal es
procurar, digamos, manejar esos stops, de que todo llegue, digamos, en el momento adecuado, se optimiza, que ahí es lo ideal también. En este caso, los reportes se optimizan los procesos y se disminuyen, pues por ende, los costos, se aumenta la rentabilidad. Eso tiene múltiples ventajas. En cuanto a otra de las características, por ejemplo, control de usuarios, por ejemplo, gestionar permisos, de acuerdo a los roles, obviamente. Un administrador, pues, ha de ser la persona que pueda eliminar algún producto sí, algún producto de la base de datos y no un usuario común y corriente, un comprador, no podría o no debería tener, digamos, ese permiso administrativo, pues que debe ser acorde a cada uno de esos roles. Entonces, pues contemplarlo. Lo que les digo, cada proyecto es particular. Entonces, otra característica que también, por ejemplo, que sea de integración contable. Entonces, que si bien, digamos, es un sistema de gestión de inventarios, o que se pueda conectar con otros sistemas contables que ya existen, que se pueda sincronizar, por ejemplo, automáticamente, compras, ventas, que se vea reflejado pues su impacto como tal en el inventario. Entonces, son características que se deben contemplar. Entonces, valga la aclaración, es un ejemplo. En este caso, por ejemplo, la escalabilidad. Entonces, la arquitectura modular es un tipo de arquitectura que facilita la implementación de futuras funcionalidades. Entonces, en el tema de e-commerce, pues es altamente eh, utilizada. Bueno, dentro de las funcionalidades, pues obviamente, no se me bajó mucho, funcionalidades detalladas, por ejemplo, que agregar, eliminar productos, y lo que les digo, tener en cuenta, pues obviamente, pues los roles, también registrar transacciones, generar reportes, alertar sobre el bajo inventario, las alertas y la visualización del inventario en tiempo real. Entonces, todas estas funcionalidades hay que dárselas, digamos, desglosadas, hay que mostrárselas al cliente, pues, para que le ayude, digamos, también a entender mejor el proyecto, este parte de la documentación, y pues va a adelantar un poquito, igual ustedes van a tener el material, pues, para que lo vayan consultando. En cuanto a la arquitectura, digamos, y requerimientos técnicos, la arquitectura como tal del sistema, por ejemplo, el sistema de gestión de inventarios puede tener, acá es un ejemplo, puede tener la arquitectura cliente-servidor de tipo multicapa, que separa, digamos, la lógica del negocio, la capa de datos, la interfaz del usuario, y que lo que garantice, digamos, que sea escalable y que se le puedan, pues, agregar esos nuevos módulos, ¿sí? Eso es lo que permite. Entonces, como tal, por ejemplo, acá tenemos las diferentes capas que ha de tener. Entonces, lo que es para el usuario visible es la cara de del proyecto, es esa interfaz, lo que conocemos como el frontend. Puede ser, acá es un ejemplo, valga la aclaración, eh, desarrollado con lenguaje HTML, CSS, JavaScript, eh, que tenga, digamos, esas características, que sea un diseño responsive, que se adapte a diferentes dispositivos, que disponga, digamos, de la posibilidad de integrar librerías de visualización, entonces, pues para que genere unas gráficas interactivas. Eso es el backend, lo que ve el cliente, es la cara, digamos, visible del proyecto. En ocasiones, o siempre, es muy importante también. El frontend es lo que ve el cliente, a veces es un factor que juega, digamos, un papel interesante a la hora de, pues, tomar alguna decisión. La interfaz es importante, pero también va de la mano, pues obviamente, que la lógica del negocio, que es lo que nosotros conocemos como el backend, que puede ser construido, hay diferentes lenguajes, por lo general va un lenguaje de programación con un framework. También puede ser, digamos, en el caso
de trabajar, digamos, con Java, también se puede trabajar con JavaScript, con diferentes frameworks, en el caso, por ejemplo, Python, Django, existen diferentes entornos para la creación de aplicaciones web seguras y escalables. Entonces, si nos damos cuenta, a veces nos sirve, digamos, tener una sola línea, digamos, de lenguajes de programación. ¿Qué es lo que, o qué posible beneficio tendría, por ejemplo, trabajar con un stack de programación? Por ejemplo, el MER, que se me viene, o el MER, por las siglas en inglés, desde Mongo, Express, React, Angular, Node.js, MER, Node.js. Entonces, que tanto el frontend como el backend se puede trabajar con JavaScript. Esa es, bueno, obviamente que utilizando React, que es como, digamos, una librería de JavaScript. Entonces, hay, digamos, beneficios que no tendría usted que aprender, digamos, tanto el lenguaje, aunque, digamos, lo exige. También el mercado también lo ubica dentro de esos, dentro de estas interfaces, digamos, como tal. El mercado lo ubica, puede ser como frontend, puedes desarrollar como frontend, en la parte de backend, en la parte de bases de datos, o el famoso full stack, que es el que maneja, digamos, toda la lógica como tal, tanto de frontend, backend y de datos. Entonces, la arquitectura como tal, el arquitecto, digamos que sería, yo lo pondría, digamos, como en esa escala. El que más básico sería el frontend, backend, con algo con base de datos también tendría que ir ahí. Y estaría después el full stack que maneja, digamos, las dos herramientas, las dos lógicas. Y finalmente, digamos, como la parte superior estaría, digamos, el arquitecto de software, que sería ya la parte más conceptual, la parte ya más de diseño. Por lo general, pues por estudio se puede llegar también, pero por lo general tiene que pasar, digamos, o tener, ser muy bueno en todos los ámbitos, pues para poder llegar, digamos, al nivel de arquitecto de software. Bueno, en cuanto a la base de datos, bueno, ahí sí puede ser relacional o no relacional, puede ser Postgres, MySQL, SQL, Mongo. Entonces, eso depende. Cuando es una aplicación, cuando se maneja, digamos, ya un contenido con bastante volumen, eh, por lo general se maneja con SQL. Siempre las tendencias es a SQL en grande, digamos, y pues algunas cosas eh, se pueden trabajar también con Mongo. Digamos, no digo que no se pueda trabajar grandes cosas con Mongo, pero por lo general, digamos, para aprender es mucho más sencillo el manejo, digamos, con Mongo, pues no es no relacional. Pero bueno, eso se verá, digamos, un poco más adelante cuando se trabaje, digamos, lo de la base de datos, que tenemos bases de datos no relacionales y bases de datos relacionales. Bueno, continuando, dentro de los requisitos de hardware, pues puede ser un servidor de aplicaciones con unas características, un sistema operativo determinado, eh, unas herramientas de desarrollo, entonces, cuáles han de ser, digamos, los requerimientos que van, pues, acorde a los requerimientos, obviamente, de la empresa. Otro apartado también es el tema de seguridad. Entonces, siempre para cualquier empresa, para cualquier entidad, la información pues es el bien más preciado. Hoy en día tenemos teras, miles de teras de información, cada día se genera muchísima información y eh, la información tiende, digamos, a, a tratar, digamos, la idea es que sea lo más
cuidada, lo más protegida posible, y por ende, pues se deben generar, digamos, o implementar unas medidas de seguridad que ayuden a resguardar la seguridad de esa información. Entonces, obviamente que la autenticación y la autorización, digamos, de la información o de los roles, por ejemplo, con contraseñas cifradas, el bytecrypt se utiliza para cifrar, digamos, las contraseñas, para que no existan, digamos, las inyecciones de SQL que a veces son una manera de acceder a información eh, y los roles, los permisos también, pues que limiten el acceso a diferentes funcionalidades, pues para que no exista esa manipulación de los datos. Los protocolos también de seguridad, el HTTPS, entonces son uso de certificados, el SSL, el TLS, son protocolos pues para cifrar información que viaja entre el cliente y el servidor. Entonces, la idea es que se implementen, se puedan trabajar en los proyectos y se obtenga, digamos, un nivel de seguridad adecuado a la hora de realizar la implementación. En cuanto a las auditorías, son importantes, permiten el registro de cada operación, ayudan, digamos, cuando se hace, digamos, la detección de comportamientos anómalos o no autorizados. A veces esas auditorías, por ejemplo, se elabora en una oficina en horario normal, horario de oficina de 8 a 5, y digamos que hay copia de información a las 2 de la mañana, cuando en teoría nadie debería estar laborando a esa hora. Entonces, esa detección eso sería un comportamiento anómalo, ¿sí? Que alguien esté copiando información, que esté descargando información, por ejemplo, con rol administrativo a esa hora, que no esté registrado, obviamente, ¿no? Puede haber, digamos, un trabajo a esa hora, por lo general las actualizaciones, los cambios se realizan en la madrugada, pues para no afectar el normal flujo de trabajo. Entonces, esos comportamientos anómalos o no autorizados permiten tener esa trazabilidad y detectar, digamos, posibles pérdidas de información, pues por cualquiera sea de los pues de las personas que lo hizo, los look de cambios. Entonces, eso también es importante saber, no solamente saber, no, se extrajo información a las 2 y quién lo hizo, sacó, no se sabe. Entonces, ese look de cambios almacena o genera, digamos, de quién fue la persona que modificó y a qué hora lo hizo. Entonces, eso también ayuda pues, de manera significativa. Lo mismo los backups. Siempre la información debe estar resguardada. Debe haber una copia. En caso de robo de información, de secuestro, el ransom. Los backups es una ayuda, eh, pero por lo general tratar de que el backup no se haga. Por ejemplo, si yo voy a poner un ejemplo un poco sencillo. Voy a hacer un backup de mi información en el mismo disco duro de mi computador y se me daña o me roban el computador, pues me quedo sin información. O sea, es algo lógico que en ocasiones a veces omitimos, ¿sí? Y en cuanto a escalabilidad, por ejemplo, que dice el diseño, valga la aclaración, este es el ejemplo del sistema de gestión de inventarios, es crecer en funcionabilidad, perdón, escalabilidad vertical y horizontal. Entonces, cuando hablamos de eso, pues mejorar la capacidad de hardware, memoria, etcétera. Y horizontal, pues implementar, por ejemplo, balanceadores de carga, instancias para el backend, para distribuir el trabajo entre varios servidores. Esto es, digamos, a términos generales. Integración con otros sistemas contables y otros módulos, que era lo que se hablaba. Entonces,
pues que permita, digamos, a través de APIs o de conectores, pues que permita ese flujo de información, que digo, para que no se convierta en un mundo aparte, en una isla, sino que se integre, digamos, con lo que ya se ha estado actualizando. Eso ayuda, digamos, por lo general a tener el cliente, digamos, donde, pues con nosotros, que permita que ese software pueda ajustarse, generar esa sincronización con otros elementos. Bueno, entre los reportes y análisis también movimientos de producto, niveles de stock, tendencias de venta, compras, alerta de notificaciones. Entonces que pues obviamente que se debe ajustar de acuerdo a las políticas pues de cada empresa. Entonces los reportes pues han de ser importantes y han de tener digamos un valor, un puntaje muy significativo a la hora de pues ganar clientela y mostrar también pues, los beneficios para el cliente. Entonces, optimización de costos, les decía, al reducir pérdidas por excedencias de inventario, mejorar la rentabilidad, mejorar la toma de decisiones, ahorro de tiempo, que sea un proceso confiable, que su escalabilidad sea garantizada y como tal, bueno, observaciones, entonces que exista, digamos, una fase de pruebas, una fase de capacitación, si se va a contemplar el mantenimiento y soporte, todo eso es particular para cada uno de los eh, proyectos. Y pues obviamente una información de contacto. Bueno, esto en cuanto a la primera evidencia, avancemos un poquito, el tiempo nos apremia. Recuerda que el espacio de evidencia pues ya se encuentra disponible y como segunda evidencia tenemos una propuesta técnica pues para la implementación del proyecto. A veces uno hace el proyecto y no sabe, digamos, qué contemplar a la hora de pues obtener, digamos, la remuneración o el cobro por el trabajo realizado. Entonces, acá hay algunos presentación, saludos, alcance, la valoración, las opciones de la propuesta, estimar costos, cotizaciones, términos y condiciones, y si es posible, digamos, un logo, un diseño, pues puede ser para papelería, si es una empresa real, o en ocasiones, por ejemplo, los membretes, por ejemplo, por correo también se pueden enviar, o por lo general ya se utiliza mucho correo electrónico. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, se debe enviar en físico, en sobresellado, inclusive si es, por ejemplo, una licitación o se debe enviar en sobre físico impreso. Entonces, son puntos no tan invisibles, pero ayudan, digamos, como a ubicar, a dar esa identidad corporativa al, y peso a la propuesta. Entonces, estos son elementos a tener en cuenta, ya los desglosamos en nuestro documento y pues ha de ser un documento, bueno, acá si me equivoqué, no es un documento con historias de usuarios, sino es un documento con la propuesta técnica y económica. Ahí sí, me disculpan, pero son los gajes del oficio. Listo. Entonces el documento con la propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto, basado también en nuestra lista de chequeo. Entonces, el documento cumple con las normas básicas de presentación, 20%, elabora la propuesta técnica y económica, un 50%. Acá hay que tener en cuenta, pues, que sea de acuerdo a las especificaciones, entonces tenemos que tener los requerimientos, ahí en eso son importantes. La solución de la propuesta se detalla, digamos, una estrategia para darle una solución a un problema existente por medio de la solución del software y que sea en linealidad, pues, con todos los lineamientos, valga la redundancia, acá está generales de la evidencia a entregar. Un poco redundante la lista de chequeo. Y el espacio de la entrega de evidencia, pues que ya se encuentra debidamente adecuado. Listo. Entonces, dando respuesta, recordar que la lista de chequeo nos dice presentación y saludos. Por lo general puede ser
de manera escrita por correo, pues ha de tener, digamos, una presentación, entonces el nombre de la empresa, la dirección, el correo y pues la debida presentación. Entonces, en este caso, pues a colación del sistema de gestión de inventarios, entonces la manera adecuada no es le envío la propuesta o le envía un correo sin asunto o le envía un correo con solo la información, pues la idea es que sea algo formal, que se vea el profesionalismo, digamos, a la entrega de la información, entonces por ende es importante, digamos, esa presentación y saludo. Otro aspecto que no se nombra, digamos, en la lista de chequeo es el alcance de la propuesta. Yo siempre digo que uno debe saber hasta dónde entrega, hasta dónde responde, hasta dónde desarrolla y debe hacérselo saber, que sea muy claro y muy preciso con el cliente. Siempre pondré, digamos, el ejemplo del registro, que no, ¿cuánto me cobro por un login register? No, tanta cantidad. Después de que se lo entrega, no, ya está, ¿no? Y la base de datos, sí. Entonces, no, pero es que no tenemos, no, pero entonces, ¿cómo hacer un registro sin la base de datos? O sea, son cosas que, bueno, hay que contemplar, aunque se salga un poco de la idea, hay que contemplar, digamos, hasta dónde vamos a ir. También la garantía, si hay garantía, si hay existe, digamos, esas actualizaciones, si simplemente es un desarrollo de una sola vez o simplemente compra usted el derecho de uso o compra apenas o compra el software como tal. O sea, hay diferentes tipos de negocios que se pueden realizar en temas de software. Y acá, por ejemplo, hay que tener, digamos, claro esa parte. Por ejemplo, un control integral de entradas y salidas, en el caso del sistema de gestión de inventarios, una integración con plataformas contables, un reporte de indicadores, una alerta de inventario bajo y una gestión de usuarios. Serían, digamos, los elementos que podrían o que deberían tener de acuerdo. Recuerden que esto es de acuerdo a cada uno de los proyectos. En el tema de proyecto, digamos, también debe haber un orden. Entonces, las fases, el análisis de los requerimientos, el diseño de la arquitectura, la recolección y la validación de los requerimientos, el diseño de la arquitectura. Entonces, acá se incluye la definición de la base de datos, la lógica del negocio, la tecnología de interfaz, el desarrollo como tal del sistema. ¿Sí? O sea, no puedo llegar de una vez a desarrollar, tengo que utilizar, digamos, diferentes lenguajes o cuál va a ser la propuesta. Suponiendo, acá yo estoy cambiando constantemente, pues porque la idea es que cada proyecto se desarrolle de manera diferente. Entonces, por ejemplo, el backend le va a entrar con Django, la creación de la interfaz, HTML, CSS, diferentes versiones. Acá se coloca, por ejemplo, 3, puede ser la 5, JavaScript, configuración de la base de datos en Postgres. Entonces, recordar puede ser SQL, MySQL, Mongo, depende. Entonces puede cambiar ahí, depende de cada uno de los proyectos. Y la fase de pruebas y funcionales y rendimiento. Recordar que dentro de las pruebas está de integración, entonces de rendimiento. Entonces se debe verificar que cada una de estas pues, cumpla con los requerimientos establecidos. La implementación y carga, capacitación, perdón, pues se debe pues eh, capacitar al personal de acuerdo pues, a los acuerdos, valga la redundancia, que se llegue a la hora de la negociación. Entonces la idea es que por lo menos sepan cómo se trabaja, porque el que lo desarrolla tiene una visión diferente del software, a cómo lo puede interpretar, digamos, alguien que lo está aprendiendo a manejar. Se supone que siempre se ha hablado de la navegación intuitiva, pero por lo general una capacitación no va de más, no sobra. La valoración de la situación, entonces, esto también puede ser, eh, por ejemplo que exista, digamos, este análisis para que el cliente
tome la decisión de optar por contratar, digamos, los servicios. Entonces, si no se implementa, digamos, en qué podría incurrir, por ejemplo, una falta de precisión, retrasos, riesgos de pérdida, dificultades. Entonces, lo que se trata es que ese sistema de gestión de inventarios, pues, busque digitalizar, automatizar esas tareas y brinde, digamos, esa visión de la operación y que genere una reducción significativa en esos costos asociados, perdón, a la administración del inventario. Entonces, importante contemplarlo. Las opciones de la propuesta también, obviamente, como todos, pues nos gusta tener diferentes opciones, obviamente con diferentes precios y lo normal, digamos, básico, avanzado, premium. Pueden haber otros nombres, pero es lo, digamos, lo más usual. Cada uno de ellos, pues, con unas características adecuadas, con unas características diferentes y naturalmente pues con unos precios diferentes. Entonces acá está unos costos, está en valores X, porque la idea es que cada cual lo implemente. Entonces, eh, se usa, por ejemplo, cuando en tema de programación, en ocasiones es bueno, digamos, tener una moneda, puede ser local, si es para, o si es en tema internacional, pues se puede o se suele hacer en dólares, dólares estadounidenses, pues con eso hay eh, un control, un mejor control a la hora de obtener, digamos, la rentabilidad de sacar los costos y obtener, pues, obviamente, una remuneración. Entonces, por lo general, o lo que se pide, digamos, es en pesos, digamos, pero lo pueden desarrollar en una moneda, pero debe hacerse, digamos, la aclaración respectiva y pues que haya un desglose, digamos, de las opciones. Es una cotización final, también de implementación, entonces obviamente que sea coherente, que cumpla, digamos, con las expectativas y obviamente pues unos términos y condiciones. Es una opción, se manejan, digamos, diferentes. Esta es una de las que se utiliza, que es un 50% al inicio del proyecto y un 50% pues al concluir la implementación y la aceptación del cliente, pues tras la aceptación del cliente, pues el otro 50%. Hay diferentes opciones, esta es una de ellas y garantía también ha de tener, por ejemplo, cuánto tiempo, 6 meses posterior a la entrega final y durante el periodo pues se cubrirán eventualidades de correcciones de bugs o ajustes menores relacionados con el alcance inicial. Algunas modificaciones adicionales, pues cualquier requerimiento que se desvíe del alcance inicial será evaluado y presupuestado por separado. Entonces, en cuanto a mantenimiento y soporte, pues también algunas descripciones, puede ser una opción, la anualidad del mantenimiento anual, entonces que incluye, qué elementos incluye y pues que queden desglosados. O sea, no, sí, un mantenimiento anual, pero ¿de qué? O sea, desglose, describa de manera clara, pues para que no haya inconvenientes. Unas ventajas competitivas, obviamente, lo que les digo siempre es resaltar cuál ha de ser la, ese plus de obtener, digamos, de implementar esos software. Una conclusión y pues los próximos, los pasos, digamos, que se debe realizar. Entonces, pues para avanzar recomendamos la revisión y aprobación de la propuesta, la firma del contrato, la formalización de la forma de pago y el inicio del análisis donde se redefinen los detalles de los requerimientos funcionales y técnicos. Entonces, a grosso modo, digamos, sería como tal las dos evidencias que están, digamos, disponibles. Entonces, esa es, digamos, como tal la presentación. Eh, Está, digamos, traté de acelerar un poquito porque tengo ahorita sesión a las 7, pero la idea es que ustedes, pues, eh, pregunten, sea de esta, sea de otras evidencias. Espero, pues, que los ejemplos, pues, les sirvan. La idea mía es
pues facilitarles el trabajo, no hacerles, pero sí darles, digamos, una guía. Recordar que cada proyecto es particular, cada desarrollo pues debe tener su proceso, cada persona pues no, no es la misma de la semana pasada. Cambian, se parecen. Inclusive la de la siguiente semana es un poco semejante, pero es, digamos, como con unos cambios después de una supuesta o posible negociación que se haya efectuado. El ejemplo como tal, o sea, bueno, en cuanto a los plazos, lo ideal, los lapsos de tiempos ideales son 15 días, es decir, inicia hoy y va 15 días después. Me gusta, digamos, manejar ese espacio, así se traslapen o se crucen, digamos, las evidencias, que por ejemplo la de la semana pasada tiene todavía hasta la siguiente para entregarla. Entonces, esa es la idea, digamos, para que haya un tiempo adecuado. Sí, Willy Alejandro, buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, qué pena, sí tenían por ahí unas duditas. Señor. Así de pronto había quedado aclarada la clase pasada, lo que pasa, no he visto la grabación. Era, para estas actividades nosotros retomamos lo que es el proyecto planteado en la fase uno. Sí, señor. Sí, la idea es En este que, caso, sí, dale, dale. sí, la idea es, o sea, que haya esa trazabilidad, que las evidencias, digamos, por eso es que me gusta amarrar, digamos, las evidencias, la evidencia anterior con la siguiente, pues para que usted desarrolle dentro de su proceso formativo insumos que le van a sumar a su proyecto. Entonces hace parte de la documentación, entonces es lo ideal. A veces, Listo. Otra pregunta, profe. Entonces usted me decía ahí que eso es como un objetivo, ¿cierto? Para un cliente, se habla de un cliente en el documento. En este caso, pues nosotros hicimos como un cliente ficticio, por decirlo así, ujú, ¿cierto? Como para sí, una arrocera, un software para correcto. una arrocera, en general, para la planta. Entonces, en Ujú, este caso no habría problema, ¿no? Porque nosotros nos haríamos pasar como la arrocera, la planta. correcto, es correcto, sí, sí. Listo. Y una última pregunta. En ese documento está una presupuestación, por decirlo así, una estimación de costos. La verdad, Ujú, yo en el tema de diseño de software, la verdad en costos no estoy muy familiarizado. Ahí vi unos valores, ¿cierto? Estimados en dólares, sí. pero realmente eso es lo que se maneja. No, lo que le digo yo, o sea, no está aterrizado, digamos, a las cifras de hoy en día, pero son, digamos, costos que se pueden tomar como referencia, bueno, que hay que contemplar, digamos, el tipo de proyecto, o sea, no todos los proyectos cuestan lo mismo, por lo general se calcula por horas, hombre, digamos, de trabajo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, desarrollar eh, una aplicación básica que haga, suponiendo, las operaciones Exacto, básicas. profe, es que en ese punto es que voy. ¿Por qué? Porque es que hasta el momento, o sea, una formación también en electrónica, pero nos forman para poder diseñar. Es claro, está lo mismo que está pasando acá, pero al momento de ser independientes y cobrar, nosotros no tenemos idea de cómo cobrar. Por ejemplo, yo he regalado trabajos en el área de electrónica, porque la verdad no Ujú, sé cómo cobrar. Los externos son los que me han dicho ya después de que ha pasado el rollo que eso fue regalado. Entonces, sí, uno, ¿cómo hace realmente para asesorarse de cómo cobrar en este caso, dependiendo de la complejidad del proyecto? ¿Cuáles son los costos reales? ¿A dónde acudimos para sí, asesorarnos? ¿Cómo está la situación actual? Dependiendo del trabajo. correcto. Pues bueno, uno de los, o sea, en el tema de desarrollo, el principal es el tiempo, ¿sí? El tiempo de desarrollo. Es decir, si va a trabajar una sola persona, si va a necesitar de un equipo y también hay que contemplar otros aspectos, digamos, como lo son si se necesita un espacio físico, entonces ya incluye costos de arriendo, si va a trabajar home office, entonces ya necesita proveer un equipo de cómputo, entonces pues obviamente que no todo se le va a cargar, digamos, al primer proyecto, pero sí un porcentaje, suponiendo.
usted necesita un equipo de cómputo para 5, o bueno, 5 equipos de cómputo. Un ejemplo, cada equipo de cómputo vale $1.000.000. La vida promedio, digamos, de un equipo, suponiendo sea de 2, 3 años. Entonces, pues usted calcula ese costo y debe tener, digamos, también dentro de ese tiempo, debe sacar, digamos, pues para reponer después ese equipo, porque si no, otra vez va a volver a la misma. Entonces, ahí hay muchas cosas. El tema de costos siempre es un tema, digamos, que genera discusión, que genera, pero por lo general hay que tomar en cuenta equipos, tiempo, les digo también, contemplar otros aspectos como por ejemplo garantía, contemplar pólizas, hay que tener en cuenta, digamos, mucho seguridad social, si es el caso, si es una empresa ya a mí me pasó en una ocasión, por ejemplo, que yo tenía, digamos, que pasar, digamos, una prestación de servicio. Lo que sí usted es cierto, al comienzo uno sufre un poquito en ese tema, porque uno dice, listo, entrego la cuenta de cobro y dice, no, y la planilla de seguridad social. Entonces, a eso resta, digamos, al cobro y pues obviamente a las utilidades. Hay muchos aspectos que tener en cuenta. Entonces, mano de obra, equipos, si se requiere, digamos, por ejemplo, en el tema de colocar, digamos, algo en la nube, ¿sí? Entonces, si usted va a utilizar un hosting, si va a configurar un equipo como hosting, si necesita un canal dedicado para que su información esté ahí, si no va a pagar, digamos, por ejemplo, un Azure, que, digamos, le permite a usted configurar, digamos, en la nube todo lo que usted quiera prácticamente, o va a utilizar, digamos, una aplicación web, como por ejemplo que por medio de un proveedor de hosting o de un dominio si necesita, digamos también. Hay infinidad de costos que usted debe contemplar, pero como tal, para cada proyecto, digamos, es particular, no hay, digamos, como tal, eh, Ajá, para exacto, que le profe. dé eso. En este caso sí, por ejemplo, un ejemplo, que es la automatización de una producto. Listo. El cliente dice, necesito esto. Este es el escenario. Entonces usted pues, le dice, ¿cuánto me vale eso? Usted qué tiene que ver, qué personal necesito, ¿cierto? Ujú. ¿Qué materiales se me van? ¿Cierto? Sí, en el caso de ¿Cuántos días electricidad, sí, estimados claro. está para Ujú. ejecutar el proyecto? ¿Qué tipo de Trans- material y calidad se va a utilizar? Aparte que transporte, uno tiene que sacarle una ganancia, aparte, exacto. ¿cierto? De lo que se invierte, de un Ujú. 15 al 25%, que es lo que yo le saco. Sí, Me da la pues, impresión, porque sí, claro, eso se da porque eso queda en una vereda, lo del transporte de maquinaria, de materia prima, ¿cierto? De insumos, más el almuerzo de los empleados, todo eso se estima allí. Pero entonces al momento, después de que socializamos ese proyecto, la entrega, yo como que abierto con el comentario que me hicieron, es que eso estaba muy barato, a pesar de que se les sacó el 25% de ganancia y adicionalmente se les cobró la inversión, ujú. más lo del pago de los empleados, más la alimentación, más el transporte diario. Y aún así me decían, usted regaló su proyecto. Es ahí donde yo Correcto. voy, o sea, ¿cómo nos asesoramos? Ok, sí, es correcto, Willy. Listo, si quieren en la siguiente sesión continuamos abordando, digamos, estos temas, hacemos un espacio pues para contemplar, digamos, algunos otros aspectos y quedan, digamos, las evidencias disponibles. Tengo otra sesión. Dios mediante, nos vemos entonces en la próxima semana y continuamos, digamos, con estas preguntas y eso. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Vale, de Profe, mi la parte, clase que la subes mañana. perdón. La clase la subes mañana. Sí, lo ideal es subirla mañana. Vale, Por lo general gracias. yo la subo a YouTube. Listo. Vale, sí, señor. Listo. Muchas gracias. Feliz noche para todos.